Ella se cambió a sí misma por un refugio, pero el solitario mando que le dio un hogar, un corazón y un futuro que nadie más le había ofrecido jamás. Territorio de Nuevo México, 1881. La estación seca mantuvo la tierra en su control agrietado. Los vientos transportaron polvo rojo a través del horizonte, pintando el cielo de óxido. El sol era una moneda de cobre opaca, que brillaba sin calentar. Las colinas se erguían como viejos huesos bajo un cielo amplio y vacío. La capilla se encontraba en las afueras de la ciudad. Sus paredes encaladas estaban ahora cubiertas de tierra arrastrada por el viento. Dentro, los bancos estaban vacíos, el aire estaba quieto y cargado de incienso y secretos. Carol caminaba suavemente por el pasillo lateral, con un libro de himnos presionado contra su pecho. Estaba vestida modestamente como siempre, un sencillo vestido de algodón, el cabello atado con una cinta que una vez había sido azul. Su rostro tenía la belleza suave y de líneas limpias de alguien a quien le habían enseñado a mantener la barbilla baja y las oraciones en alto. Había venido a limpiar el altar, pero se detuvo cuando oyó voces cerca de la puerta del vestry. Hombre bajo, se detuvo, medio escondida detrás del púlpito. No tengo oro, dijo la voz de su padre, reverente y mesurada, el tono de un hombre que había pronunciado sermones con fuego y consecuencia durante 20 años. Pero tengo una hija. Silencio. Luego la voz de Clyde Argan, untuosa de satisfacción. La trataré como algo precioso, dijo, siempre y cuando aprenda cuál es su lugar. Carol se quedó sin aliento y su agarre en el himinel se hizo más fuerte. Ella entró en la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza bajo el cuello. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz clara, cortando el aire mohoso como una campana. Ambos hombres se giraron. El rostro de su padre se tensó con algo entre vergüenza y rabia. Clyde simplemente sonrió, inclinando su sombrero con un movimiento de 2 dedos. Te escuché, dijo ella, mirando al hombre que una vez creyó que caminaba con Dios. Me estás vendiendo. Su padre dio un paso adelante. No hables en ese tono. ¿Es impío preguntar la verdad? Su voz se elevó o simplemente resultó incómoda. Él la abofeteó. El sonido resonó en las paredes de piedra. Ella se tambaleó hacia atrás, con la mano en la mejilla. Él no parecía arrepentido. El sufrimiento, dijo, es el precio de la salvación. Cumplirás con tu deber como lo hizo tu madre antes que tú. Los ojos de Carol no se llenaron de lágrimas, sino de claridad. No, dijo ella sin aliento. No así. Esa noche, bajo una media luna ahogada en polvo, la condujeron hasta un carruaje. 2 de los hombres contratados por Clyde estaban allí, con la mirada fija bajo sus sombreros de ala ancha. Ella llevaba su vestido de domingo y no llevaba nada. Su padre no la besó al despedirse. Las ruedas giraron. La ciudad se desvaneció. Pasaron las horas. El desierto se extendía interminable a ambos lados, seco y expectante. Ella observó al conductor, su figura encorvada bajo la luz de la linterna, y sintió que el pánico crecía en su pecho. Sus dedos se curvaron en puños y su respiración se aceleró. Luego ella se movió. Con un grito de animal se arrojó del carruaje. El impacto le desgarró el vestido. Sus rodillas tocaron la grava. Ella rodó. Polvo en la boca, en los ojos, dolor ardiendo en los brazos y la espalda. El carruaje continuó su marcha. Ella se puso de pie, tambaleándose. La sangre corría desde un corte que tenía en la frente. Su tobillo se torcía con cada paso, pero se alejó del camino, hacia el oscuro contorno de las colinas, hacia los árboles donde esperaban las sombras. Ningún plan, ninguna comida, ningún mapa, solo huida, y el sonido de su propia respiración rompiendo el silencio de la naturaleza. Carol no recordaba cuándo se desplomó. En algún momento entre el dolor y el anochecer, sus piernas cedieron bajo ella. Su cuerpo estaba demasiado seco para sudar, demasiado magullado para doler. El aire del desierto ya no le rozaba la piel. Ella ya no sentía frío,
Ella simplemente se hundió. Hacia la grava, hacia el silencio, hacia un lugar entre la vigilia y la desaparición. Ese año la nieve cayó a manchones sobre las crestas secas, de forma repentina y rara, suave contra los huesos de la tierra. Una fina capa se adhirió a la maleza, pintando de blanco las hojas moribundas. Chasa la vio primero como una forma, demasiado quieta, demasiado fuera de lugar. Había estado siguiendo a los ciervos a lo largo de la cresta sur, con el arco en la mano y los pies en silencio sobre la escarcha. Pero en el momento en que sus ojos captaron la figura desplomada junto a un cedro retorcido, supo que no se trataba de ningún animal. Se acercó lentamente, agachado y con la mirada penetrante. La muchacha, joven, pálida, con la piel enrojecida por el frío. Su vestido estaba rasgado en el dobladillo, empapado en sangre vieja y suciedad. Su cara estaba raspada, sus labios agrietados, sus pestañas rígidas por la escarcha. Pero lo que lo detuvo no fue la sangre ni los moretones. Era lo que colgaba de su cuello, un cordón desgastado atado con un pequeño paquete de plumas, negras, blancas y una de color carmesí descolorida. Extendió la mano y rozó suavemente las plumas con el dorso de la mano. El patrón, la encuadernación. Él lo reconoció. Era Comanche, viejo, sagrado, un símbolo que llevaban los nacidos en la tribu, pero perdido en el tiempo y el destino. Significaba a alguien que podría regresar, un susurro de linaje, una señal para darle la bienvenida, no como pariente, sino como alma renacida. Él no cuestionó cómo lo consiguió. Aún no. La levantó con cuidado. Sus miembros estaban ligeros y fríos en sus brazos. De regreso al pueblo, la luz del fuego parpadeaba sobre pieles pintadas y postes tallados. Chasa no la llevó ante los guerreros ni ante el consejo. Él la trajo a Nakoma. La anciana estaba sentada junto a un fuego bajo. Su largo cabello gris estaba trenzado con cardos y huesos. Ella levantó la vista cuando él entró y entrecerró sus ojos oscuros. «Está marcada», dijo en comanche, colocando a la niña con cuidado sobre una cama de esteras tejidas. Nakoma se inclinó y tocó la prenda emplumada. Ella asintió una vez. La tierra devuelve lo que fue arrebatado. Chosa no respondió. La dejó allí, en la calidez de la cabaña de Nakoma, y regresó a la noche. Carol despertó con el olor a humo de cedro y el suave crepitar del fuego. Su visión se nubló, pero el calor era real. También lo era la manta de pieles que la cubrían. Le dolía la garganta. Apenas se le movieron los labios. Le llevaron un cuenco de agua a la boca. Bebió. Nakoma la observó con ojos como piedras de río. Paciente, silenciosa, conocedora. Carol intentó hablar. Donde la anciana la silenció con un gesto. Descansa. El viento esperará. Más tarde, cuando sus fuerzas regresaron fragmentadas, Carol se incorporó. La manta se le resbaló de los hombros. Vio las plumas a su lado. Las tocó y luego miró a Nakoma. No sé de dónde salió, dijo. Fue de mi madre. Nunca dijo por qué. La mirada de Nakoma no vaciló. Es suficiente. Carol tragó saliva con dificultad. Por favor, no tengo otro lugar. Haré lo que sea para quedarme. Le tembló la voz. Bajó la mirada. Me entregaré si es lo que cuesta. Se oyó un sonido, suave como una respiración tras ella. Chosa había entrado, tan silencioso como siempre. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Dio un paso adelante, la miró fijamente y luego dijo, en voz baja, tranquila, pero firme, este no es un lugar donde se intercambien cuerpos por pertenencia. Carol lo miró fijamente. Él continuó, puedes trabajar, aprender, sanar, pero aquí la gratitud no se mide por la carne. Luego se dio la vuelta y se fue. La mano de Carol se dirigió a su collar. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse bajo el primer sol real en días. Bajo la pálida luz de la luna comanche, Carol barrió la ceniza del círculo de fuego con la rama de un enebro.
Era la tercera mañana desde que su cuerpo había comenzado a sentir que le pertenecía de nuevo. No estaba sentada cerca, haciendo rodar hojas machacadas entre los dedos, con el aroma a menta silvestre y hierba dulce impregnando el aire. No. Remueve la olla hasta que respire, dijo Noah, entregándole a Carol una cuchara de madera tallada. Ni antes ni después. Carol se inclinó sobre la olla de barro. El vapor se elevaba del borde del estofado burbujeante, conejo silvestre, maíz seco, calabaza y hierbas del desierto. Le temblaban las manos por el peso de hacerlo bien. ¿Así? Preguntó. Nakoma asintió una vez. Me estás enseñando a cocinar como si perteneciera a este lugar. Te estoy enseñando a comer sin quemar la cabaña, respondió la anciana. Eso hizo sonreír a Carol, pequeña pero real. Cada mañana comenzaba así, con fuego, con raíces arrancadas de la tierra, aún aferradas al recuerdo, con palabras pronunciadas entre la agitación y el silencio. Las lecciones de Nakoma nunca fueron explicadas. Se los dieron. Pasaron como semillas de una mano a otra. Como moler corteza para obtener sal curativa. Como agregar sal a la carne. Como curar heridas con sauce y paciencia. Los dedos de Carol se ampollaron. Sus ojos se llenaron de lágrimas por el humo. Pero ella siguió trabajando. Ahora ella tenía una entrada. Chas observaba aunque rara vez hablaba. Se movía por el pueblo como una sombra atada al ritmo. Trajo agua del arroyo y la dejó cerca de la puerta de la tienda sin decir palabra. Dejó caer leña cerca del fuego, más afilada de lo necesario. Se dio cuenta cuando su manta se deslizó durante la noche y colocó otra sobre sus hombros. Ella nunca lo escuchó acercarse, solo notó calor donde no lo había habido. Una mañana, mientras colgaba hierbas secas de las vigas de la cabaña, Carol sorprendió a Nakoma tarareando una canción que la hizo detenerse. Me era familiar. Demasiado familiar. Ella se giró lentamente. Mi madre, dijo, solía tararear eso cuando trabajaba en el jardín. Noma no dijo nada al principio. Entonces, ¿cómo se llamaba? Amara. La anciana todavía. Tenía una cicatriz detrás de la oreja izquierda. Carol añadió, intentando instintivamente tocar la suya. Dijo que se lo causó porque se cayó de un pouni cuando era niño. Los ojos de Nakoma se agudizaron, pero su voz se mantuvo suave. Ella era una de nosotros antes de que se la llevaran, antes de que le dieran un nombre que encajara con sus libros. Carol sintió que el aire abandonaba su pecho. Sus manos cayeron sobre su regazo. Nunca me lo dijo, susurró. Simplemente me dio la pluma y dijo, algún día te guiará a casa. No lo olvidó, dijo Nakoma. Esperó a que el mundo la recordara. Más tarde esa noche, mientras revolvía el guiso, Carol se volvió hacia Chaska, que afilaba un cuchillo cerca de la puerta. Mi madre era comanche, dijo, sin preguntar, sin cuestionar. Chaska levantó la vista. Creo que entiendo por qué se quedó callada, añadió. Él asintió. No se quedó callada, dijo. Estaba sobreviviendo. Carol empezó a ver las cosas de otra manera después de eso. No solo la aldea, sino la tierra misma, la forma en que retenía el agua después de una tormenta. La forma en que el fuego crepitaba cuando la madera estaba demasiado seca. La forma en que las manos de Nakoma se movían sobre las plantas como si fueran nietos. Y la forma en que Chosa caminaba alrededor de las flores silvestres, nunca sobre ellas. No intentes entender a una persona por lo que dice, dijo Nakoma una vez, cortando fruta con un cuchillo de hueso. Observa cómo tocan la tierra. Carol se repetía eso a menudo. Se convirtió en ritmo, como la respiración, como una plegaria. Una tarde, sentada sola, recorría con los dedos el bordado de cuentas de su túnica. Los niños del pueblo jugaban cerca, gritando palabras en comanche que ella aún no entendía, pero quería aprender. Ya no se estremecía cuando alguien la miraba. Ya no preguntaba qué hacía allí, porque algo en la tierra había empezado a reconocerla,
y por fin ella empezaba a reconocerlo. Las noches se habían vuelto más frías. Las estrellas, antes nítidas contra la oscuridad, ahora estaban ocultas tras un velo de nubes. El cielo parecía vacío, y la oscuridad se cernía más sobre ella que antes. Carol se sentó junto al fuego de la cocina en la cabaña de Nakoma, mirando fijamente las llamas hasta que le ardieron los ojos. Tenía las manos rojas de fregar pieles. Tenía las mangas húmedas. Sentía el corazón frágil, debilitado por la fuerza. Tras ella, el silencio del pueblo era demasiado ruidoso, demasiado observador. Había empezado con un silencio. Luego vinieron las miradas, de reojo, estrechas, afiladas como cuchillos de sílex. Luego los susurros, demasiado suaves para oírlos con claridad, pero lo suficientemente agudos como para herir. Una mañana encontró cenizas en la olla de agua. No solo hollín, sino rebuses quemados, raíces retorcidas y algo amargo. Nakoma no dijo nada, simplemente la vació con un suspiro y comenzó a hervir nuevas hierbas. En otra ocasión, el hilo que usó para remendar la túnica de una niña se cortó. Las hebras se deshilacharon a mitad de la costura. La túnica quedó arruinada. Luego llegó el vestido, el que Nakoma le había regalado, sencillo pero tejido con esmero. Lo encontró roto por la costura trasera, doblado como si no lo hubieran tocado. Carol no dijo nada. Chosa tampoco. Pero a la noche siguiente, su túnica estaba remendada. El hilo combinaba a la perfección. A la mañana siguiente, la olla de agua estaba llena de nuevo, fresca y limpia. Empezó a notar otras cosas. Un nuevo manojo de salvia cerca de su estera. Una hilera de carne seca colgaba un poco más cerca de la cabaña de lo habitual. La pila de leña se reponía durante la noche. Nunca lo vio hacerlo, pero lo sabía. Las manos de Choska estaban en silencio. Aún así, las noches seguían siendo pesadas. Y una noche, cuando el fuego se apagaba y Noma se había dormido, Carol se sentó sola en el suelo de tierra, abrazada a sus rodillas, y lloró en silencio. No con el dolor agudo y entrecortado, sino con el lento y desgastado, el que vive en las costillas y se filtra cuando nadie la ve. Había trabajado, aprendido, sangrado. Nunca había pedido bondad, solo espacio para respirar. Y aún así, no era suficiente. Una sombra se movió fuera de la cabaña. Entonces Chosa entró. No dijo nada. Se agachó junto al fuego, metió la mano en la bolsa que tenía a su lado y sacó un pequeño objeto envuelto en piel de cordero atada con cenue. Se lo ofreció. Carol lo tomó con cuidado, rozando los dedos con los de él. Lo desenvolvió. Dentro había una bolsa de fresno, oscuro, fino y fragante, mezclado con cedro triturado y una astilla de hueso. No era solo fresno. Es ancestral, un don sagrado, un signo de inclusión, de memoria, de fuego compartido. Carol lo miró con lágrimas, todavía secándose en sus mejillas. Preguntó, con voz, ¿por qué crees en mí? Jessica no habló. En cambio, él extendió la mano hacia la tierra. Con un dedo, dibujó el polvo. Trazos lentos y precisos. Se inclinó para leerlo. Porque no rogaste. Solo pediste hacer. Carol contuvo la respiración. Lo miró. Él le devolvió la mirada. No con dulzura, sino con verdad. En el silencio bajo un cielo sin estrellas, sintió que algo cambiaba. No era aceptación. Todavía no, sino el comienzo de algo mejor, algo merecido. Cada mañana, antes de que el sol ascendiera lo suficiente como para calentar el valle, Carol se sentaba con las piernas cruzadas en el polvo junto a los niños del pueblo. La rodeaban como chispas alrededor de una llama, palos en mano, grabando líneas y símbolos en la tierra con una concentración brillante. Se había convertido en un ritual ahora. Estas lecciones no estaban limitadas por tiza ni libros, sino por la paciencia y la tierra, por el ritmo y la memoria. Nakoma estaba detrás de ellos, con los brazos cruzados, con la voz firme mientras los guiaba a través de las palabras de la mañana en comanche. Su cadencia era
lento, casi como música, moldeando cada sílaba como si fuera algo sagrado, dijo, señalando hacia la chimenea cercana. Fuego, repitió Carol, con la lengua ligeramente trabada en los sonidos, su voz más suave que la de los demás. Lo intentó de nuevo. Los niños rieron, no con crueldad, sino con esa alegría sincera que solo los niños tienen. Una niña se inclinó, tocó la mano de Carol y repitió las palabras lentamente hasta que las dijeron juntas. Cuando Carol finalmente las pronunció bien, el grupo vitoreó como si ella misma hubiera cantado al amanecer. Más tarde esa semana, Nakoma le dio a Carol una tira de fibra de corteza y le dijo que les pidiera a los niños más palabras. Aire, agua, piedra. Cada respuesta vino acompañada de más risas, más miradas compartidas. El lenguaje ya no era solo sonido. Era acceso. Era ceremonia. Era invitación. Una tarde, el ritmo habitual se rompió. Gritos se alzaron desde la orilla del río. Carol levantó la vista, con el corazón paralizado. Un niño, de no más de 5 años, había resbalado en una roca musgosa mientras intentaba alcanzar un manojo de hojas flotante. El río estaba crecido desde la última vez. Lluvia nocturna, más fría y rápida de lo habitual. Sus pequeños brazos se agitaban, el pánico crecía con la corriente. Ella no dudó. Sus pies tocaron el agua con un chapoteo, la falda arrastrándose pesadamente tras ella, el cabello azotándole la cara. Se abalanzó hacia adelante, sus dedos encontraron el cuello de su túnica justo cuando él se hundía bajo la superficie. Tiró, se tambaleó, se sumergió, volvió a emerger. El frío era intenso, pero su agarre resistió. Para cuando se desplomaron en la orilla fangosa, tosiendo y jadeando, la aldea se había reunido. Nadie dijo una palabra. Solo observaron. Y luego, lenta y silenciosamente, se dieron la vuelta y volvieron a sus vidas. Pero esa noche, cuando Carol se sentó junto al fuego, abrazándose bajo la fina manta, encontró un pequeño cuenco de barro cerca de las brasas. Dentro había bayas maduras, carnosas y oscuras. Su dulzura intacta, las contempló durante un largo rato. A la mañana siguiente, no le entregó un chal tejido de suave lana teñida con raíces trituradas y cosido con sencillos patrones rojos. Gracias, dijo. Dijo la anciana. No dijo de quién. Carol no preguntó, pero sintió el cambio. Se manifestó en miradas que ya no se escabullían demasiado rápido, en saludos que ofrecía primero, en niños que corrían hacia ella antes del amanecer, tirándole de las mangas y señalando palabras que les había enseñado. Incluso las mujeres mayores, antes reservadas y vigilantes, comenzaron a asentir a su paso. Chasa permaneció igual, silencioso, constante, distante, pero siempre cerca. Hasta que una tarde, cerca del anochecer, con el cielo teñido de vetas rosas y violetas, se acercó. Carol molía maíz seco fuera de la cabaña, con los dedos entumecidos por el trabajo del día. Levantó la vista al ver su sombra caer sobre ella. En su mano, sostenía un pequeño bulto envuelto en piel de ante desgastada. Se lo ofreció sin palabras. Ella se secó las palmas en la falda y lo tomó con cuidado. ¿Qué es?, preguntó. Él no respondió. Lo desenvolvió lentamente, con cuidado de los cordones. Dentro había una pulsera de cuero suave, tejida con fuerza, con una cuenta tallada en el centro. El grabado era deliberado, delicado. Una palabra, Nita. La recorrió con el pulgar, con la voz entrecortada. ¿Qué significa? La voz de Chasa era baja, apenas por encima del viento. La que vuelve a empezar. Se le hizo un nudo en la garganta. Lo miró fijamente. El mundo se reducía a luz de fuego y aliento. ¿Soy yo?, preguntó. Él asintió. Ella bajó la mirada, luego la levantó de nuevo, con los ojos brillantes. Si yo soy el principio, susurró. Entonces tú eres donde empiezo. Chica no sonrió, pero en su mirada, vio algo más profundo que la aprobación. Reconocimiento.
y en su quietud, se sintió más vista que en todos los bancos y oraciones de su antiguo mundo. Permanecieron allí mientras el sol se escondía tras las colinas, la tarde extendiéndose a su alrededor. Sin votos, sin confesiones, solo la serena gravedad de dos personas una vez rotas, ahora lenta y deliberadamente volviéndose completas. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando el polvo se levantó en el límite de la aldea comanche. 5 caballos, tal vez 6. Sus jinetes llevaban guardapolvos y expresiones sombrías, rostros endurecidos por la codicia y la arrogancia. En el centro cabalgaba Clyde Arán, la hebilla plateada de su cinturón brillando como una insignia de conquista, no de fe. Los niños se dispersaron a la primera señal. Las mujeres los atrajeron hacia sí. Los guerreros salieron de las tiendas, silenciosos, lanzas y arcos en mano. Nadie gritó. Nadie corrió. Carol se quedó de pie al borde de la cabaña, con las manos aún espolvoreadas con harina de maíz por la molienda de la mañana, con la respiración entrecortada, pero no retrocedió. Lo vio a él, a Clyde, con el rostro inmutable, como si el tiempo no lo hubiera tocado desde aquella noche en que la compró, con un apretón de manos y una mentira. Desmontó lentamente. El cuero de sus botas crujió al tocar el suelo seco. Su mirada recorrió a los comanches reunidos y luego se posó en ella. Ahí está, dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. Mi paloma fugitiva. Los guerreros no se movieron. Carol dio un paso adelante. No soy tuya, dijo con voz firme. Clyde sonrió con suficiencia. Yo pagué por ti, muchacha. Lo que hiciste después, escaparte como una novia proscrita. Es tu culpa. Pero no puedes quedarte aquí. Pagaste por el silencio. Ella dijo que pagaste por la obediencia. Pero no era tuyo entonces, y no lo soy ahora. El rostro de Clyde se ensombreció. Se giró hacia los guerreros reunidos. ¿Creen que este pequeño pueblo puede resistir la ley?, gritó. Tengo hombres detrás de mí con más balas que flechas. Entrégala ahora o quemaré este lugar hasta los cimientos. Fue entonces cuando Chesca dio un paso al frente. No habló. No desenvainó su espada. Simplemente caminó entre Carol y Clyde. Entonces levantó su lanza, no con agresión, sino con una declaración. Más guerreros se acercaron a él, uno por uno, hasta que se formó una fila, no con ira, sino con verdad. El caballo de Clyde se movió bajo él, inquieto. Noma dio un paso al frente. Sostenía algo envuelto en tela, acunado como un fuego sagrado. Se detuvo a unos pasos de Clyde y lo desenvolvió. Un brazalete de cuentas, desgastado, viejo. Carol abrió mucho los ojos. Eso, dijo Nakoma con voz clara, era de su madre, una hija de nuestro pueblo arrebatada hace mucho tiempo. Esta lleva su sangre, su nombre, su lugar. Clyde lo miró fijamente, luego a Carol, luego de nuevo a los guerreros. Nadie se movió. Nadie parpadeó. El viento levantó polvo entre ellos. Clyde bajó la mirada, se ajustó la sombrero, escupió una vez. Luego se giró sin decir palabra, montó en su caballo y se marchó. Sus hombres lo siguieron, su silencio más fuerte que cualquier amenaza. Carol dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Choza se giró y bajó su lanza. Nakoma puso el brazalete en la mano de Carol. No eres de ellos, dijo la anciana en voz baja. Nunca debiste serlo. Carol lo aferró con fuerza, y por primera vez lo creyó. La mañana del día del nombramiento amaneció despejada y sin viento, el cielo amplio y pálido como un pergamino nuevo. El humo del fuego sagrado se elevaba perezosamente en el aire, elevándose recta como una línea dibujada por los espíritus. La aldea se reunió en un círculo lento y reverente, cada persona portando algo, una pluma, una piedra, una cuenta tallada, para colocar junto a la llama central. Carol estaba de pie cerca del borde, con el corazón latiendo con fuerza bajo su chal tejido. Sus manos eran firmes, pero el aliento en su interior revoloteaba como un pájaro atrapado.
Vestía una túnica teñida con ocre y ceniza cosida por las manos de Nakoma, y alrededor de su cuello colgaba el brazalete que Xhosa le había regalado. La cuenta aún llevaba su nombre en comanche. Nita, un nuevo comienzo. Nakoma dio un paso al frente, con voz baja pero firme. Hoy pronunciamos un nombre que aún no se ha pronunciado. Un nombre dado no por nacimiento, sino por el camino. No solo por la sangre, sino por el fuego caminado, el dolor soportado y la verdad reclamada. Sostenía un largo paño en sus brazos, un chal teñido del rojo intenso de la arcilla y el negro ahumado del cedro quemado. En su centro había una llama bordada rodeada de patrones de hojas y estrellas. El paño de la guardiana del fuego, dijo Nakoma, pasaba de una a otra, pero solo cuando el fuego mismo lo decidía. Carol dio un paso al frente. Las rodillas no temblaron. Los ojos no bajaron. Nakoma le echó el chal sobre los hombros, atándolo con un nudo que se posó sobre su corazón. Desde este día, eres Nita y llevarás la llama. El círculo murmuró, no con duda, sino con reconocimiento. Uno de los niños, el mismo chico que había sacado del río semanas atrás, se acercó. Le ofreció un trozo de corteza grabado con símbolos, marcas que ella le había enseñado a escribir apenas unos días antes. Ella lo tomó con cuidado, arrodillándose, susurró «gracias», y sonrió cuando el chico le devolvió la sonrisa. Esa noche se sentó junto a la chimenea en el centro de la aldea. El fuego se había apagado, no por negligencia, sino por intención. Se inclinó y lo alimentó con hierbas secas y una pizca de ceniza de cedro. Las llamas brillaron doradas y rojas, y todos observaron cómo las chispas se elevaban como espíritus que respondían a la llamada. En los días siguientes, el lugar de Carol se aclaró. Se levantó antes del amanecer y atendió el fuego sagrado, susurrando los antiguos nombres como Nakoma le había enseñado. Los niños se reunieron a sus pies, esperando historias. Ella les contó en ambos idiomas. Al principio, dijo en inglés, luego en comanche, solo había viento y canciones. Su voz fluía como el arroyo cercano, lenta y firme, rozando las raíces de la memoria. Les enseñó a moldear símbolos en la tierra, para tallar líneas en la corteza, para hablar de quienes eran y en quienes se convertirían. Por las noches, Chaska se sentaba cerca, a veces afilando herramientas, a veces simplemente escuchando. Él nunca la interrumpía, nunca le pedía que lo hiciera. Cuando el fuego se apagaba, ella lo cubría con ceniza. Al salir el sol, lo despertaba de nuevo. No era una niña robada. No era una novia vendida, ni una extraña a la que se le daba refugio. Ahora era Nita, y las historias que contaba llevarían el alma de la tribu más lejos que cualquier rastro. El sol primaveral caía suavemente sobre la aldea comanche. Su luz se filtraba entre las hojas en ciernes y cubría de un suave oro las tiendas tejidas y las pieles pintadas. Era el día de la ceremonia, el día en que cada familia lucía sus mejores galas, y el aire vibraba con la música, el ritmo constante de los tambores, el inquietante redoble de las flautas, suaves cánticos en una lengua antigua. Despejaron un espacio en el centro del campamento, un círculo de tierra y oración, y todos los rostros se giraron al entrar. Nidita dio un paso al frente, ya no era Carol, la forastera, sino Carol. Renace. Su vestido era un tapiz de tierra y cielo, tejido con índigo intenso y ocre intenso, con cuentas que trazaban llamas y flores sobre sus hombros, el cabello trenzado con borlas de cuentas que tintineaban suavemente al caminar. Su mirada era firme, la barbilla levantada, la voz segura. Se detuvo al borde del círculo, el silencio la oprimía como una respiración contenida. Los niños le extendieron la mano, los ancianos inclinaron la cabeza, y Xhosa se quedó entre ellos, su postura aún reservada, su mirada aún serena e indescifrable. Nita respiró hondo, recorriendo el círculo con la mirada, sintiendo la historia y el futuro de la tribu entrelazados en esas miradas. No nací aquí, comenzó, su voz se elevó sobre el suave ritmo de un tambor. Pero mi espíritu ha regresado a casa desde el lugar al que fue llevado.
Un murmullo recorrió el círculo. Ella hizo una pausa y las voces se callaron. Se lo robaron cuando se llevaron a mi madre. Cuando guardaron mi cuna y cambiaron mi nombre. Ella hizo otra pausa como si reuniera cada palabra como una oración. Pero la tierra se acordó de mí. El viento se acordó de mí. Y la gente de aquí no me vio como algo extraño o prestado, sino como una llama reavivada. Su mano se dirigió hacia el fuego bordado en su pecho. Hilos de color rojo y dorado brillaban. Hoy renazco. Yo soy Nita. Ella dio un paso atrás y la música se detuvo por completo. Por primera vez, Chaska se movió. Caminó hacia adelante a través del círculo, con las botas silenciosas sobre la tierra ablandada, la respiración mesurada y los ojos fijos en ella hasta que se detuvo justo frente a ella. La multitud se apartó para él como el agua alrededor de una piedra. Él inclinó la cabeza, luego la levantó y dejó que su mirada se encontrara con la de ella. Dijo una palabra, en voz baja pero segura. Nidita, y el círculo volvió a quedar quieto. Parpadeó una vez, luego su rostro brilló con algo feroz y tierno. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no de vergüenza, sino de pertenencia finalmente reclamada. Nita, repitió, esta vez más suave, casi un estribillo de su nombre, tragó saliva y dijo, con voz temblorosa pero fuerte. Eres mi hogar. Cerró la distancia entre ellos con un solo paso. Sin florituras, sin ceremonias, solo intención. Él apoyó la mano sobre su hombro. El tambor reanudó su son lento y constante, como la promesa de un latido. Nidita tomó su mano y la levantó, dejando que la multitud viera la unión de dos manos, la del forastero y la del guardián. Los espíritus se agitaban en el humo. Los niños se inclinaron, los ancianos asintieron y la tierra se sintió amable. La ceremonia continuó entonces, las bendiciones, las canciones cantadas en inglés y en comanche, el compartir de comida y tabaco, el golpear con los pies en señal de trueno y alabanzas. Nita estaba de la mano de Cha, sus miradas se encontraron, los nombres los unían en una historia que continuaría adelante. Después, hubo baile, fuego bajo las estrellas y risas que doblaban el aire de la noche. Nita se movió a través de ambos mundos con sus pasos, la gracia vacilante de la niña y el ritmo decidido de la mujer que se había encontrado allí. Chosa lo siguió, a veces en silencio, otras veces intercambiaban miradas que llevaban siglos. Cuando la luna llegó a lo alto, Nita y Chosa ya se habían integrado al círculo como si siempre hubieran estado allí. Sus manos se rozaban a menudo. Él le ofreció su capa. Ella sonrió y aceptó. El ritmo del tambor se fue apagando hasta convertirse en brasas de sonido. Cuando las últimas notas se desvanecieron, Nidita y Chasa estaban solos en el centro. La tristeza y la alegría se entretejían entre la multitud. Silencio. Chasa habló de nuevo, esta vez para algo más que para sí mismo. Sus palabras resonaron con claridad durante la noche. Nuestras historias comienzan muy lejos, dijo, con voz suave pero rica, pero el fuego nos guía. La llama que llevamos entre nosotros no es extraña. Hizo una pausa y se giró, dirigiéndose al pueblo. Cada palabra honraba a los antepasados. Nita, dijo una vez más, lleva la sangre de nuestro pueblo. Ella lleva nuestro idioma. Ella lleva nuestro fuego. Cabezas inclinadas. La hija que se fue y regresó, continuó Chaska, trae consigo el coraje de dos mundos. Eso no es debilidad, eso es fuerza. El pueblo rompió a cantar, luego una canción suave, ascendente, arrolladora. Nita y Chaska se tomaron de las manos y retrocedieron hasta el borde del círculo. Ella se inclinó hacia él y le susurró para que solo él pudiera oír. Estamos en casa. Él le apartó el cabello de la cara con dedos suaves. Sí, dijo. Estamos en casa. Y en ese momento, bajo las estrellas que habían bailado sobre la tierra mucho antes de que se le diera algún nombre, Carol, quiero decir, Nita, sonrió sin miedo, sostenida por un hombre que entendía que el hogar no era un lugar. Era pertenencia. Era corazón.
Fue elegido y la noche continuó su historia. Si esa historia te conmovió, si sentiste el fuego en el viaje de Carol, la fuerza silenciosa de Chasa y el poder del amor que elige en lugar de conquistar, entonces este es el lugar para ti. Suscríbete a Wild West Love Stories para conocer más historias inolvidables de corazones prohibidos, almas perdidas y amor que surge del polvo y el silencio. Aquí afuera cada atardecer guarda un secreto. Cada camino cuenta una verdad. Y en algún lugar entre la pólvora y el trueno, dos personas siempre se encuentran. Pulsa el botón de suscripción. Tu próxima historia te está esperando.